Se nos ha enseñado que el Estado posee el monopolio legítimo de la violencia y que ésta solamente es empleada como un último recurso. Pero ¿qué pasaría si en realidad no es el último recurso, sino el primero? A partir de una revisión histórica, podemos ver cómo el Estado moderno mexicano se ha constituido y consolidado a partir del uso de la violencia. Eso es lo que plantea Camilo Vicente Ovalle en su libro Instantes sin Historia, la violencia política y de Estado en México. Durante décadas se ha negado la existencia de la violencia de Estado en nuestro país, porque esto, según el autor, servía para mantener en pie una mentira, una ficción construida en la cual se decía que nuestro país gozaba de una democracia verdadera, de una democracia auténtica, y así dar paso y legitimidad a la represión. Parafraseando al autor, en referencia al discurso que pronunció José Revueltas en septiembre de 1970 en una audiencia pública refiriéndose al gobierno de Díaz Ordaz, decía algo como que en México no había presos políticos porque en México no se perseguían las ideas. En México, de hecho, no había presos políticos porque el país estaba en calma y además en auge de desarrollo. Pero, decía Revueltas, bastaría solamente una frase para responder a toda esta ficción y desmontarla. En México no hay presos políticos porque al presidente le disgusta mucho que se lo digan. Eso es lo que decía Revueltas, que permitía la negación de la violencia, mantener esa ficción construida desde el Estado para seguir operando con violencia y con represión hacia los movimientos sociales que estaban en auge durante esos años. Esta interpretación excepcionalista del uso de la violencia de Estado en México se convirtió no solamente en una narrativa, sino en la visión hegemónica de la historia durante muchos años. Esta interpretación es importante porque niega que la violencia haya sido un factor que constituyó al Estado y que le permitió consolidarse, formarse y mantener el poder durante tanto tiempo, y plantea la violencia de Estado solamente como algo excepcional, como lo dice el título del libro, Instantes sin Historia, que en realidad no tenían relación alguna con la conformación del Estado ni del gobierno. Contrario a estas ideas, el autor del libro, Camilo Vicente Ovalle, plantea que la violencia no fue así, siempre estuvo presente, incluso en los momentos en los que parecía no estarla, ya que a través de la cooptación de los movimientos se lograba desarticular las luchas sociales. Incluso en el libro se menciona también cómo han sido tratadas y consideradas a lo largo de la historia todas las insurgencias del siglo pasado, las cuales, según el razonamiento de Díaz Ordaz, por ejemplo, era que no se perseguía a las personas por sus ideas o por su afiliación política o por sus creencias, sino que solamente se les estaba haciendo caer el peso de la ley, es decir, aplicando leyes administrativas a delincuentes e infractores de la ley. Cosa que, como hoy sabemos, fueron realmente falacias, sobre todo en el periodo de la Guerra Sucia en México. ¿Pero por qué estudiar la violencia en la historia pasada de México? Es importante porque si negamos la existencia de esta, no podemos hacer un análisis profundo de lo que se vivió, de cómo ha sido conformado el Estado y la sociedad que hoy en día tenemos, e incluso ante el injusto uso de la violencia de Estado, no puede haber reparación del daño ni justicia, ya que se sigue negando en sí mismos los hechos. Es importante repensar hoy en día las violencias de Estado y estudiarlas, ya que a partir de ahí se puede reconstruir una memoria histórica, pública, colectiva de nuestra sociedad. Y no solo eso, sino también entender ¿qué papel jugó la violencia en la transformación del Estado como hoy lo conocemos? Camilo Vicente Ovalle es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y sus líneas de investigación se han concentrado sobre todo en el uso de la violencia política y de Estado, sobre todo enfocado a la segunda mitad del siglo XX en toda América Latina. Actualmente, Camilo Vicente Ovalle coordina las investigaciones de la Comisión para el Acceso a la Verdad sobre la Guerra Sucia en nuestro país. Este periodo, que es conocido por la represión sistemática de los movimientos sociales y políticos que se dieron durante la segunda mitad del siglo XX en México. Pero ¿por qué es importante estudiar cosas que sucedieron en el pasado, estos hechos violentos que en realidad pareciera que ya quedaron sepultados en el tiempo? Pues la semana pasada, según una investigación del Washington Post, el celular de Camilo Vicente Ovalle en 2022 fue afectado por el malware conocido como Pegasus. Este programa que se ha utilizado por gobiernos para precisamente espiar a ciudadanos. ¿Qué relevancia tiene espiar
a quien está investigando los hechos que sucedieron hace más de 50 años. ¿Quién tiene interés en que no se sepa la verdad y por qué? ¿Quiénes son los actores principales del periodo conocido como Guerra Sucia en nuestro país? Son las Fuerzas Armadas, y no es casualidad que aún ahora, muchos años después, la verdad siga pesando tanto que hay alguien que no quiere que se sepa. Si tú quieres saber más sobre este tema de cómo la violencia ha sido constitutiva del Estado mexicano, no te pierdas el libro de Camilo Vicente Ovalle, Instantes sin Historia, que forma parte de la serie Históricas Comunicación Pública del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. No te olvides de dejarnos tus comentarios y decirnos tú qué piensas. ¿Realmente la violencia ha sido solamente utilizada en momentos excepcionales en nuestro país?